Auschwitz-Birkenau, una región pantanosa situada entre los ríos Weichsel y Sola, en Polonia. Desde 1940 hasta el final de la guerra, millares de SS guardaron aquí un proyecto considerado de alto secreto por el régimen de Hitler. Nadie debía saber lo que ocurría en este complejo, un genocidio planificado hasta el mínimo detalle y ejecutado con tecnología vanguardista. Los trenes llegaban día y noche al andén de Auschwitz-Birkenau procedentes de diversos países europeos. Su carga, mujeres, hombres y niños considerados enemigos del Estado por el gobierno alemán. 2 décadas más tarde, toda la verdad del campo de concentración de Auschwitz fue desvelada por el Tribunal de Frankfurt am Main. Su juez, Hans Hofmeier, pronunció el veredicto el 19 de agosto de 1965. El tribunal ha tardado 20 meses. El juicio duró todo ese tiempo. En las sesiones se recordaron los sufrimientos. Se revivió el Holocausto. Las torturas que sufrieron los prisioneros. Horrores que el nombre de Auschwitz servirá para conjurar eternamente. Algunos de los que nos encontramos hoy aquí no podremos mirar durante mucho tiempo a los alegres y confiados ojos infantiles sin ver en ellos el vacío, las preguntas, el asombro de los aterrorizados niños que dieron sus últimos pasos y murieron en Auschwitz. El juicio de Auschwitz. La plaza de Romberg, de Frankfurt am Main. Una banda de música toca villancicos. 18 años después del fin de la guerra, Alemania vuelve a ser una nación próspera. En este 20 de diciembre de 1963 comienza un juicio que enfrentará a los alemanes con su pasado cercano. En la histórica plaza Romer, en el ayuntamiento de Frankfurt, periodistas de todo el mundo aguardan con ansiedad las primeras palabras del juez presidente Hans Hofmeier. Declaro abierto el juicio para el jurado. El tribunal de Frankfurt am Main. Comienza la sesión. El tribunal se reunió en el ayuntamiento de Frankfurt-Romer durante los primeros 3 meses. Era el único lugar de la ciudad lo suficientemente grande para este juicio. 4 de los 22 acusados miembros de las SS en Auschwitz serían muy pronto conocidos por los lectores habituales de prensa. Joseph Kler, carpintero de Braunschweig, ordenanza de medicina y desinfección en Auschwitz. Víctor Capesius, farmacéutico de Göppingen, administrador del gas venenoso Ciclón B. Wilhelm Boger, contable de Stuttgart, investigador de fugas, hurtos y detenciones de la Gestapo. Robert Mulka, empleado de exportación de Hamburgo, adjunto al comandante de Auschwitz, Rudolf Hess. Mulka era el acusado principal. El campo de Auschwitz estaba dirigido por las SS. Cada hombre de las SS había jurado fidelidad a Hitler, lealtad de por vida. El primer experto en dirigirse al tribunal acerca de las SS fue el historiador Hans Buchheim. Tenían que ser eficientes. Eso era más importante que estar de acuerdo con la ideología. Se trataba así de compensar la brutalidad con que se comportaban con los extraños. Hitler pedía fiabilidad y lealtad a sus compañeros, pero no a los seres infrahumanos. De esta manera, las SS trataba de compensar su brutalidad, cultivando la camaradería entre sus propias filas. La investigación contra los acusados de Auschwitz empezó a finales de los años 50. La compañía Frankfurt IG Farben se encontró en el punto de mira del fiscal estatal desde el primer día.
Aquí, en las oficinas centrales de la mayor industria química del mundo, se firmaron contratos con los jefes de las SS para la entrega de prisioneros y la construcción de una gran fábrica cercana al campo de concentración de Auschwitz. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, visitó Auschwitz en 2 ocasiones para inspeccionar las obras de construcción. La IG Farben necesitaba urgentemente trabajadores y pagaba a las SS 6 marcos al día por cada recluso. La compañía estuvo involucrada indirectamente en el gaseamiento de prisioneros. Su filial de Frankfurt, Degges, fabricaba el gas Zyklon B. Después de 5 años de investigación, la acusación estatal de Frankfurt presentó en el verano de 1963 un documento de 700 páginas con los cargos. Joachim Kigler fue uno de los 4 fiscales estatales que escribió el texto. En él se reflejaron minuciosamente las declaraciones de 1.400 testigos acerca de sus experiencias en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Los resultados individuales de la investigación fueron reunidos en la oficina del fiscal general del estado de Hesse, Fritz Bauer. Sin su entrega y dedicación frente a la oposición del sistema judicial alemán, el juicio contra los criminales de Auschwitz no habría sido posible. Él había sido también prisionero del régimen de Hitler. En las imágenes, Fritz Bauer en la conferencia de prensa sobre el juicio de Auschwitz. Si nuestro juicio de Auschwitz debe entenderse como parte integrante del proceso penal, entonces deberá ser un aviso y una lección para todos. El juicio de Frankfurt-Auschwitz debe demostrar que nuestra nueva Alemania es una democracia y que posee la determinación necesaria para garantizar la dignidad de todos los ciudadanos. Estos documentos originales de Auschwitz contienen los nombres de los prisioneros que fueron fusilados y los de sus asesinos. Ayudaron a Fritz Bauer a que el Tribunal Federal de Justicia decidiera en 1959 que se debían centralizar en Frankfurt los juicios de Auschwitz, que iban a ser celebrados en Alemania Occidental. Inmediatamente después de la liberación de Auschwitz y de los 7.000 prisioneros supervivientes por parte del Ejército Rojo a finales de enero de 1945, los soldados soviéticos encontraron pruebas abrumadoras de asesinato en masa. Muchas de ellas fueron presentadas al público alemán 18 años más tarde durante el curso de los juicios de Frankfurt-Auschwitz. Documentales soviéticos del día de la liberación de Auschwitz. Niños prisioneros. Llevan un tatuaje con un número de identificación en el antebrazo. En las oficinas de las SS se conserva todavía la descripción de los asesinatos, los archivos del comandante. Desde el comienzo, en el verano de 1940, las SS documentaron todo el proceso administrativo con gran exhaustividad alemana. Auschwitz poseía su propia oficina administrativa, por supuesto, era una oficina para registrar muertes. El Tribunal de Frankfurt contó con 3 de esos registros como prueba. Muchos se habían perdido, pero los que se conservaron contenían los nombres de 56.000 prisioneros. Por supuesto, la causa de la muerte nunca fue asesinato, sino gastritis o fallo cardíaco. El tribunal interrogó al primero de los 359 testigos en febrero de 1964. Se registró en cinta lo que dijeron todos ellos. El juez les pidió uno por uno su permiso para grabar las declaraciones. Testigo Volken, ¿da su autorización para que se grabe su declaración y así facilitar su consulta posterior por el tribunal? Sí, señor. El primero en declarar fue el doctor Otto Volken, de Viena. Describió sus primeras horas en el campo de concentración. Me llevaron a Auschwitz, al campo principal, Stammlager Auschwitz. La distancia entre la estación y el campo era muy grande. Cuando llegamos a él vimos unas palabras de ánimo. El trabajo te hará libre. Sonaban las notas de un vals. La banda del campo estaba ensayando. No pudimos imaginar entonces que estábamos ante las mismas puertas del infierno. Todo parecía muy tranquilo.
A continuación nos llevaron a unos barracones. Lo primero que nos ordenaron fue que nos desnudáramos y pasáramos a una gran sala de duchas. El suelo era de cemento, con muchos charcos de agua que goteaba de las duchas. Nos llevaron allí alrededor de mediodía. Pasaron horas y horas, y nosotros seguíamos esperando. Anocheció y entonces nos sacaron a empujones. Nos sacaron del edificio. Nos hicieron formar en la plaza de armas y pasábamos de pie toda la noche. Era una noche muy fría de mayo y hacía viento. Una llovizna fría nos empapó. Estuvimos así de pie hasta la mañana siguiente. Hasta 1000 prisioneros eran alojados en uno de los barracones de piedra o en los establos del ejército. Así lo contó el escritor vienés Hermann Langbein. Prisionero político, fue destinado como administrativo del jefe médico de las SS de Auschwitz. En 1943 le llevaron a Birkenau, denominado Campo para Gitanos. El campo estaba en unas condiciones infames. El suelo era de arcilla y estaba blando y húmedo. No había lavaderos, no se podía lavar la ropa. Los niños eran los que estaban peor, pero puede que yo tuviera esa impresión, porque eran los más inquietos. Fui a ver una enfermería, un barracón que servía como sala de maternidad. Vi demasiadas cosas en Auschwitz. La muerte era algo cotidiano. Pero Auschwitz hizo que nos endureciéramos de tal manera que a veces temíamos no poder volver a la vida normal. Lo que yo vi en Birkenau fue lo peor que se puede ver. Había mujeres, y las más afortunadas eran las que se volvieron locas. También vi a recién nacidos. La única atención que recibían era que les tatuaban inmediatamente un número de registro en el muslo, porque